En el cine, la imagen está encerrada en el rectángulo de la pantalla, que es el que define el mundo de la película, separándolo del mundo real en el que estamos nosotros. Al encuadrar con una cámara, se decide lo que incluimos y lo que dejamos afuera. El cine documental indaga la realidad, plantea discursos sociales, representa historias particulares y colectivas, se constituye en archivo y memoria de las culturas y tiene infinitas formas de hacerlo. El amplio abanico de películas documentales permite una indagación histórica de las cualidades de lo filmado y sus perspectivas futuras. Interrogar al cine partiendo de su faceta documental significa interrogarse sobre el estatuto de la realidad frente a la cámara o la relación entre la película y la realidad. Significa elegir un eje de reflexión, un eje que supone que el cine se reinventa a sí mismo cuando logra hacer visible algo que hasta entonces había permanecido inadvertido en nuestro mundo. Cuando un documental cuenta cosas que están pasando, que se producen en el mismo instante en el que el cineasta la filma, el trabajo se organiza de acuerdo a esta característica del material, es decir, a hechos que todavía no se han producido, pero cuyas eventuales características deben preverse, para poder así decidir qué va a filmarse de lo que se supone va a suceder y de qué manera. El cine documental indaga la realidad, se constituye como memoria colectiva, representa historias individuales y colectivas, se constituye como archivo y memoria de las distintas culturas, y todo esto se puede hacer de infinitas formas. Está muy buena la última que sacaron, que ganó el Oscar. ¿Estás hablando del secreto de sus ojos? Sí, esa. La vi 2 veces, o sea, no la vi muchas veces, pero sí, me gustó bastante. ¿Por qué te gustó? Están muy buenos los actores, cómo actúan, el drama de la película está muy bueno, te atrapa bastante. Metegol. ¿Por qué? Porque la vi y me gustó. Bien, ¿y la tuya cuál es la preferida? El Metegol también. Creo que Metegol es una muy buena película. ¿Qué te pareció el argumento? ¿Qué es lo que más te gustó? Y me gustó el tema que es para los chicos y para verla en familia, es muy recomendable. Y me gustan la mayoría de Darín, pero Siete Reinas, que es una vieja, me parece muy buena. ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? ¿Hay alguna escena que te guste? Y la verdad que muestra mucho lo que es la realidad acá en la Argentina, pero ahora como que es más frecuente las cosas que pasan, en ese momento no tanto. La carroza. Esperando la carroza. Esperando la carroza, sí. Es muy buena película. ¿Qué es lo que más le gustó? Es que es alegre, divertida, alegre y deja un mensaje para cuidar a los viejos. La de Darín me encantó. ¿Por qué? Me gustó el argumento, me gustó la calidad de los actores que fueron espectaculares y la dirección inobjetable. En general me gusta mucho además Ricardo Darín como actor, ¿no? El secreto de sus ojos. ¿Por qué? Y me pareció la más innovadora, original, bien producida, bien actuada. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer.
Aquí estamos, en nuestro living, en Intervista, para comenzar una nueva temporada de este programa que le abre la puerta a los artistas y que los invita al diálogo, a la reflexión. Yo les invito a que se queden con nosotros porque este año vamos a recibir muchos artistas que valen la pena. Aquí, en Intervista. Veo Santa Fe, el canal local. 2013. Año electoral en el país y en la provincia. Crujen las estructuras de los partidos políticos. No sé si va a ser tan así. Sin ánimo de polemizar, Los jueves, de 22 a 23 en vivo, por Veo Santa Fe. Sin ánimo de polemizar. Hoy nos visita Pablo Benzaquén, realizador de la serie Yo Cumbia. Pablo, gracias por venir al programa. Gracias, Diego, por invitarme. ¿Qué te interesó de la cumbia para generar esta serie de 4 capítulos? Bueno, la cumbia es un fenómeno muy grande en la ciudad de Santa Fe, de más está que yo lo diga, ¿no? En la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Santo Tomé también. Bueno, nos interesó un poco el tema en sí mismo, un poco de Espacio Santafesino representa eso, somos ganadores de Espacio Santafesino y representa un estímulo para que nos pongamos a producir y a hacer. Y bueno, había una idea ahí flotando en el aire que arrancamos con Mauricio Minotti de Malchico Cine y bueno, y empezamos. Está bien, pero digamos, esto es un proyecto que surge, digamos, ¿a vos te interesaba indagar sobre la cumbia o surgió de una charla con Mauricio o con otro grupo de gente? Sí, surgió una charla con Mauricio. También tengo una preferencia por algunos documentales y demás de estilo musical. También en mi casa se escucha mucha música, tengo a mi mujer que es música, o sea, hay mucha música rondando mi vida. Y la música de Santa Fe siempre fue la cumbia y desde un lugar yo estaba muy alejado de la cumbia, ¿no? O sea, había como una relación un poco distante, una relación de desconocimiento hacia la cumbia. No, o sea, vos no tenías nada que ver con cumbia, ni gente cercana a vos es músico de cumbia tampoco. Entonces, ese desconocimiento, esa ignorancia, entre comillas, me llevó un poco a ver qué es lo que hay atrás, más allá, atrás de los grupos, ¿no? Atrás de bueno, todo lo que se cuenta en los programas, las diferentes áreas que ya vamos a hablar de eso, pero al decir, bueno, tengo ganas de hablar de la cumbia porque evidentemente la cumbia es un fenómeno que más allá de lo musical es social, ¿no? Sí. Y que obviamente identifica a nuestra cultura santafesina. ¿Cómo empezaste a plantear la idea en el sentido de, bueno, voy a hacer un guión de 4 capítulos? ¿Qué quiero contar con todo esto? A ver. Y había mucho, fue como una etapa de entre la pre y antes de la pre, ahí se iba superponiendo, porque nosotros teníamos como determinadas ideas y después cuando íbamos a la pre, todo eso se iba como un poco moldeando. Creo que, también retomando la pregunta que me hacías, es como que lo que veíamos es que en Santa Fe no había un producto audiovisual que trabaje la cumbia de esta forma. Había otros tipos de productos con un tipo de mirada sobre la cumbia, que es una mirada sumamente lineal, ¿no? Es un solo tipo de mirada que a veces representa más un poco los programas de Buenos Aires, ¿no? Donde hay, bueno, determinadas características. Y nosotros creíamos que un programa documental que trabaje el trasfondo de la cumbia no existía. Entonces, a raíz de eso empezamos a ver un poco qué es lo que hay detrás. Y bueno, y ahí empezamos a hacer un recorte. El programa cuenta la historia de Nicolás. Contalo porque es un personaje, es un personaje que sueña con formar un grupo de cumbia y bueno, a raíz de él es un poco la excusa como para empezar a adentrarnos en todo lo que hay en la movida tropical. Empezamos a recorrer diferentes temas y bueno, un poco eso sería. Está bien, pero vos dijiste muy bien que uno hace un recorte en cada tema, ¿no? ¿Te sirvió el personaje de Nicolás como para, digamos, que lleve la narración? Pero, ¿por qué seleccionaste los grupos que después están en la serie? ¿Por qué? Porque eso resultó en la investigación, resultó previo.
Bueno, hay un caudal de grupos muy grandes que inevitablemente algunos no podían faltar. Hay mucha ¿no? historia de cumbia. Mucha historia de cumbia. Hablamos de Palmera, de Bohío, de Tropicanos, de Sergio Torres, de Cali. Hay un montón de grupos que... Y después un montón fueron apareciendo según los temas. O sea, lo que fuimos haciendo fue dividir los capítulos como en 4 partes. Una era... Contame cómo dividieron los capítulos. Uno era el área social, el primer capítulo, el segundo capítulo el área musical, el tercero lo que es lo cultural y el cuarto lo que es todo lo económico. Dentro de esas grandes áreas trabajamos algunos temas. Por ejemplo, dentro de lo social trabajamos todo lo que es la forma de vida, lo que fueron los prejuicios hacia la cumbia. Dentro de lo musical trabajamos la composición, la cumbia con guitarra, que es una cumbia con una característica en Santa Fe, inventada en Santa Fe. Después trabajamos en lo cultural todo lo que tiene que ver con el baile, y la forma de bailar, los bailes. También trabajamos los medios de difusión, la radio, vos que tuviste oportunidad de verlo. Sí. Y después en lo económico un poco la logística de los grupos, la forma de manejarse. Es una industria cultural, es parte de una industria cultural en la ciudad de Santa Fe. Y que mueve dinero y que es grande. Y así es. Es muy amplia, realmente esto es impresionante. Así que bueno, en esos 4 trabajamos un poquito esos temas que te mencionaba. Y en esos 4, digamos, está traspasada por la historia de Nicolás. Está traspasada por la historia de Nicolás, que él es como que va guiando y él es el detonante de lo que le va sucediendo a un personaje como para poder formar su banda. Digo, tener que conseguir los músicos, de dónde saca el dinero, cómo hacer la difusión, cómo componer un tema. Bueno, todas esas puntas las va desarrollando Nicolás y el programa se va metiendo, ¿no? Entrevistando y mostrando situaciones, sobre todo de carácter documental. Esa es por ahí la característica que tiene el programa, ¿no? Se toma su tiempo para contar cada situación y que sean situaciones claras, verosímiles, naturales en lo posible, que lograr esa calidez, esa sencillez por ahí que se busca en el documental, buscar pequeños detalles. Esas son algunas de las características que intentamos tener. Pablo, vamos a hacer una cosa, vamos a ver 10 minutos, obviamente son 4 capítulos de media hora. Exactamente. Vamos a ver 10 minutos para que los telespectadores se den una idea más o menos de lo que estamos hablando en cuanto a registro estético y cómo se cuenta la historia, y seguimos conversando. Dale, gracias. Cumbia, 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 con todo el sabor. Culera, ¡upa! La cumbia santafesina es la identidad de Santa Fe de la Veracruz. Es un estilo popular que está incluido en nuestra vida, en la vida de todos. Sinónimo de la cultura popular santafesina. Esta cumbia la canta toda mi gente, yo compuse esta cumbia con mucho amor pa' ponerte a gozar. Suena la conga y pa' que te enamores el acordeón. Yo compuse esta cumbia para mi negra porque sé que le gusta. Santa Fe es la fábrica de la cumbia, en realidad, la casa de la cumbia. Desde aquí es la cuna de la música tropical hacia el país. Santa Fe tiene algo en su tierra, en su agua, en su aire, que hace que los mejores músicos estén aquí. Santa Fe es un polo creativo muy alto. Y como en distintos lugares del país tienen su propia música, nosotros tenemos esta. Es el ritmo tropical, lejos, categórico. Es nuestra identidad, ADN santafesino. Yo compuse esta cumbia para mi negra porque sé que le gusta el vacilón. Yo la canto sabroso para mi gente, se la canto contento con mucho amor. A ponerte a gozar, baila mi cumbia y pa' que te enamores suena acordeón. Díselo tú, compa.
despertará con un beso en la mañana. Dime quién te llevará el desayuno a la cama. Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Sé que por algo me has de recordar. ¿Todo bien? Todo bien. Sí. Sos un grande, boludo. Gracias. Sos un grande, boludo. La cumbia comenzó, hay que mover los pies, pero miren quién llegó, la negra Salomé. Tropicano salió a actuar a los escenarios en 1974. En ese tiempo, como eran muy pocos los grupos, o sea, vos cuando escuchabas la radio, escuchabas todos los temas. Sabía de Cuarteto Imperial, sabía de los Cinco de Ritmo, sabía de los Gobancó, sabía de a Harry Nelson, a la Charanga del Caribe. Que eso en ese tiempo era el top. ¿Saben qué? Qué sabroso baila, todo la están mirando. Compadre, mira cómo ella mueve la cintura. Se nota que esa negra le sobra sabrosura. Compadre Juan, ¿cómo la ves? ¿Cómo se mueve sabrosa la negra Salomé? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Nace la cumbia acá en Santa Fe, nace a través de la música colombiana, nace a través de una guitarra, nace a través de los barrios. Allá por el año 1963-64, cuando irrumpe el Cuarteto Imperial con toda su música, es ahí donde armo el grupo denominado Los Cumbiambas, lo armo con gente de acá del barrio y ensayábamos aquí en esta casa que era de mis padres. Hola. Sentate, hijo. Tengo preparado el mate ahí. Yo te quería mostrar algo. Mirá esto, los cumbiambas históricos, ¿eh? ¿Cuántos años acá tenía? Y ahí tenía 14, 15. Y fíjate acá, este es el primer grupo. ¿Esa es la primera formación? Sí, la primera formación. ¿Por qué una sola tumbadora y ahora se usa dos o tres? Se estiraba porque el cuarteto salía con una, le dicen tambora, que se colocaba acá, se colocaba ahí, tambora. Serví otro mate. El profesor mío de acordeón, yo era chico y me decía que no debía tocar de oído. Y sin embargo yo así furtivamente ensayaba de oído. Pero él quería que yo estuviera tocando por partituras. Pero lo que pasaba que en ese entonces la partitura muchas veces no llegaba o salía el disco y era más fácil, más rápido era sacar. Hasta que llegara la partitura pasaban 3, 4 meses. ¿Te acordás del coro?
Papi, ¿no tenés con carne? Ah, te doy entonces el puchero especial. Bueno, dame el especial, ¿no? Eso me lo agarra a patada la petiza. No, porque tengo una perra que es más delicada. 20. Chao, vida. Chao. Mucha miseria, no teníamos dónde vivir, no teníamos nada, mis viejos no tenían visión de nada y prácticamente no teníamos ni para comer con mi vieja. No había plata para comprar un disco siquiera, no había plata. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Nos íbamos a la casa de música y allá íbamos, el acordeonista iba a copiar, a practicar ahí, a sacar los temas. Y ¿cómo se llama? Y el cantante iba con papel y lápiz en mano a copiar la letra y a memorizar. Entonces íbamos 2 o 3 días seguidos para memorizar el tema que queríamos sacar después con la orquesta. Bueno, Pablo, hemos visto 10 minutos para más o menos la gente tenga una idea de lo que estamos hablando, ¿no? Contame de la realización de esto. ¿Qué tiempo te llevó? ¿Cómo fue filmar? No en los lugares, en los estudios de los músicos y eso, sino por ahí en los lugares donde se hacían los recitales y todo. Bueno, el proyecto ya lleva más de 2 años de trabajo desde que nació y después más o menos los tiempos que se suelen manejar en los diferentes procesos. Tuvimos una etapa larga de preproducción, esto que te mencionaba antes de conocer un poco a la gente, después más o menos 1 mes de rodaje o 2 meses, digamos, entre días cortados y demás, y después tuvimos más de entre 8 y 10 meses de postproducción. Ahora, ¿el rodaje fue más o menos continuo o fueron 2 meses, digamos, de filmar, suponete, viernes, sábado y domingo? Fue continuo durante la semana, después se extendió un poco a raíz de lograr encontrar determinados grupos en determinados lugares que nosotros queríamos que estén tocando, que eso ya tenía que ver más como el fin de semana, ¿no? Como el partido del domingo, digamos, ¿no? Claro. Eso ya tenía más que ver, encontrar justo a los músicos. De hecho hubo algunos grupos que nunca se los pudo registrar porque no están tocando en la ciudad de Santa Fe, están tocando afuera, entonces eso también representaba, digamos, para ahí un problema, pero bueno, sí, fueron la mayoría de los días seguidos. La idea fue involucrar al grupo en una lógica de trabajo que era un poco distinta, ¿no? O sea, era una lógica, es como una especie de puesta ficcional en la realización, ¿no? Porque mantenemos el cuidado en detalles, en luces, pero también había una cuestión de invadir lo menos posible. No podíamos llegar a la casa de los invitados y tratar de buscar esa naturalidad de la que te hablaba antes y haciendo una apuesta demasiado grande, sino que queríamos lograr una cosa cálida, tranquila, que sea natural de los ambientes. Pero y los recitales, que están muy bien registrados, ¿te plantearon ciertos problemas? ¿Con cuántas cámaras los recitales los planteamos, sí, 3, 4 cámaras, como podíamos, a veces más, si se podía, depende del tipo de recital, depende del lugar. Problemas no, a veces los primeros recitales, por ahí la inexperiencia de lo que va a suceder, después que más o menos encontrás un poco cómo es la lógica de la movida. Ellos trabajan muy rápido, ¿no? Muy rápido. Entonces, porque tienen recitales toda la noche en distintos lados. Entonces uno tiene que estar con las cámaras asignadas, con los sonidistas asignados, sabiendo qué es lo que se va a buscar. Había mucho una cuestión puntual de entender de dónde lo queríamos mirar, ¿no? Y cuál era la toma que se estaba buscando. Había algunas cámaras de rigor que toman el recital y lo que tiene que estar siempre, y después había una búsqueda que era desde el otro lado. ¿Trabajaron todo con cámaras DSRL o...? Trabajamos todo con cámaras DSRL, sí, con GTL. Eso te permitía más facilidad a moverte, ¿no es cierto? Sí, más o menos. ¿No? Yo digo que depende de qué situaciones, ¿no? Las situaciones que te comentaba, semificcionales, que planteamos la apuesta semificcional, sí, la cámara planteaba una calidad técnica que vos la conocés, es muy elevada. ¿Todo con 7D trabajaron? Trabajamos con 7D y con 60D también. 60D. Pero después, en otros casos, como recitales, donde las cosas eran
un poco más vertiginosas, estas cámaras no están preparadas exactamente para eso, no son cámaras de filmación, son cámaras de foto, ¿no? Sí. Entonces, por ahí la X1, X3, esas y cámaras tienen más versatilidad. son ¿no más es cierto? versátiles, Sí, sí. si no la otra hasta que se acomoda la luz, el diafragma, foco y demás, ya pasó, la situación pasó, ya pasó. ¿no? Entonces, eso es verdad. Entonces, Eso es verdad. para otra situación dificultaba un poco. Sí, sí. Vos sabés que, sí, yo opino exactamente igual que vos, es que el documental, donde no hay una recreación por parte del realizador, sino donde registra directamente lo que está pasando sin intervención alguna, es como medio complicado la DSRL. Me di cuenta por el tema de lo que vos estás diciendo. Claro, ¿no? sí, sí, sí. Los chicos lo sabían, igual gente muy capacitada de la escuela de cine, entonces ellos... Sí, trabajaste un poco con un equipo que ya tiene varios rodajes encima. que ¿no? tiene varios rodajes, o que está atrás de varios rodajes de gente que estuvo acá, ¿no? Entonces, Sí, son gente que compartimos todo el tiempo trabajos. Entonces ellos tenían un poco de experiencia en manejar las cámaras y de estar ahí como al pie del cañón de lo que iba sucediendo. Pero sí, era una dificultad eso. Pablo, vamos a un pequeño corte y seguimos en el próximo bloque. Dale, Diego. ¿Quién te puede explicar qué es la vida? Decirle al corazón que es mentira cuando quiere creer. Aquí estamos, en nuestro living, en Intervista, para comenzar una nueva temporada de este programa que le abre la puerta a los artistas y que los invita al diálogo, a la reflexión. Yo les invito a que se queden con nosotros porque este año vamos a recibir muchos artistas que valen la pena. Aquí, en Intervista. Veo Santa Fe, el canal local. 2013. Año electoral en el país y en la provincia. Crujen las estructuras de los partidos políticos. No sé si va a ser tan así. Sin ánimo de polemizar, ¿eh? Los jueves, de 22 a 23 en vivo, por Veo Santa Fe. Sin ánimo de polemizar. Gracias, Pablo. No, por favor. Bueno, estamos hablando de Yo Cumbia y hablamos un poco de la realización en el bloque anterior, ¿no? Las dificultades por ahí de movernos con estos equipos que son chiquitos, compactos, livianos, pero a la hora de registrar el recital se complicaba. Sí, sí. Terminamos de desarrollar un poco la idea entonces. Con el tema de los grupos, sí. ¿Cómo fue la relación? ¿Cómo se Bueno, prendieron a este proyecto? Tuvimos la suerte de tener la participación de Pablo Ramírez, que fue el productor del programa. Es una persona que hace mucho tiempo que está vinculado a la cumbia aquí en Santa Fe. Él fue sonidista de algunos grupos, también relaciones de venta de equipamientos de sonido de algunos grupos. También fue sonidista de Los Cartageneros, su tío tocó en Los Cartageneros, fue quien fundó el grupo y demás. Entonces, Pablo nos abrió muchísimo la puerta a que los grupos entiendan un poco desde qué lado estábamos tomando el programa que estamos haciendo. Es decir, son muy celosos de eso, por eso te pregunto. Sí, o celosos o bien conocen la televisión. Son gente que han estado en la televisión, pero como te digo, han estado en un tipo de televisión que tiene una cierta mirada, o un cierto formato, que es la que hablábamos antes. Sí. La nuestra, al buscar otra cosa desde atrás, al inducirles que hagan sus situaciones cotidianas en sus casas, que anden en bicicleta en sus barrios y todas esas situaciones, un poquito costaba, sí, pero Pablo nos facilitó muchísimo el trabajo de tener esa cercanía ya con el grupo y de hacerles un poquito entender que era lo que estábamos buscando, y hoy creo que si lo ven
supongo que estarán orgullosos y contentos por el fruto que se ha logrado, ¿no? Y por haber captado lo que buscábamos. ¿Y pudieron ver algo del material? Porque... el otro día que se hizo el estreno, el viernes en el Cine América, se hizo un viernes, por lo tanto los grupos los viernes a las 8 de la noche muchos ya están preparando sus cosas, ¿no? Ya están trabajando, entonces muchos no pudieron ir, por lo cual le haremos otra presentación en 3 semanas, sería lo ideal como para que ellos puedan verlo, así que muchos no han visto nada todavía. ¿Y qué van a hacer? ¿Van a llevar esto a alguno de los barrios donde filmaron o la próxima presentación también es en el cine? La próxima presentación sería, como te digo, una próxima presentación para los grupos en algún cine y después sí, la idea es, obviamente esto va a ser parte de Señal Santa Fe, va a estar en toda la provincia y además es un programa de carácter muy atemporal, ¿no? Si bien la cumbia se renueva todo el tiempo y tiene hits y tiene bandas nuevas y tiene cambios de grupos y de gente, nosotros estamos atrás de un tema trascendental y de una mirada que trasciende el tiempo, un programa de la línea, ¿no? De programas culturales, de Canal Encuentro y demás, que hablamos de programas que lo podamos exhibir de acá a 3 años, a 4 años. Y no envejece para nada. No envejece y en una escuela, obviamente. Nosotros tenemos convenio con Señal Santa Fe, así que como canal, así que probablemente y ojalá tengamos pronto, no sé en qué momento, eso lo decidirá el Ministerio, tengamos tu serie. Pero volviendo a esto, ahí se dice en la serie, y es verdad, la cumbia, en cuanto los que bailan y los que la escuchan, mutó bastante. Para mí personalmente, esto no se dice en lo que yo vi, por lo menos quizás en el capítulo se diga, yo creo que cambió mucho en la década de los 90. A ver si vos coincidís con esto. La cumbia históricamente fue de un sector social, ¿no? Y como dice la serie, mal mirado por la clase media, media alta. En la década de los 90 hay como un quiebre y la clase media se empieza a escuchar cumbia, empieza a bailar la cumbia. La pizza con champán. Sí, la pizza con champán, tal cual, pero empezó a bailarse la cumbia. Y hasta el día de hoy, digamos, pibes de clase media, jóvenes de 18 años, ya escuchan cumbia. Sí, hay un fenómeno, en realidad el fenómeno se da en Buenos Aires, ¿no? Este fenómeno de la pizza con champán, de cuando aparece el petizo, y otras cumbias, pero tiene que ver más con una cumbia de Buenos Aires, ¿no? Esto es otro tipo de cumbia. Sin embargo, ese fenómeno posibilitó a los grupos de acá, ¿no? Expandirse a nivel nacional, llegar como los cartageneros a Mirta Legrand, fue uno de los primeros grupos que llega a Mirta Legrand. Sí, le permite, pero la cumbia santafesina es, en ese sentido, nosotros trabajamos la identidad del programa, por eso hablamos de la identidad de la cumbia y todo lo que hay detrás, que es lo que va conformando la historia, la forma en que se hizo la cumbia. En ese sentido es como que ellos trascienden a esa moda, digamos, o a eso que fue pasando. Como si trascienden a la cumbia villera y trascienden a un montón de estilos. Que son modas por ahí. Que son modas. Entonces, ¿qué quiero decir? La cumbia santafesina mantiene un estilo hace muchos años. Fue mutando, sí, fue cambiando, se van actualizando las bandas. Antes las bandas eran de 4, luego pasaron hubo bandas con vientos, hoy día hay bandas que son orquestas. Sí, musicalmente y hay algunas cosas que van cambiando, pero en general hay una línea en la historia de la cumbia que se mantiene, como en lo empresarial también. Si bien los grupos dependen de grandes, esto lo comentan productores y músicos en el programa, si bien se depende de grandes maquinarias de Buenos Aires, de grandes empresas, acá todavía se sigue manteniendo, los grupos siguen manteniendo su negocio, el cuidado, su empresa, digamos, por decirlo de alguna manera. Yo lo que vi de esto de los sectores sociales es que si bien a partir de la pizza con champán la clase media, media alta empezó a escuchar cumbia, lo que sigue siendo, y sobre todo hablando de Santa Fe, una cuestión particular de la cumbia es que a los bailables esa clase media no va. No va, pero... No se acerca. Y fíjate vos que vos tenés registrada en la serie bailables en boliches de acá de Boulevard, como boliches en el barrio, pero los sectores que están en los 2 boliches son casi los mismos. Sí, es decir, esa gente tal vez no va a los boliches de barrio u otros boliches de clases más bajas y demás, pero la cumbia a partir de la década de los 90, que se ha expandido a nivel nacional, ha traspasado barreras y en la ciudad de Santa Fe, al pasar barreras se vencieron prejuicios que todavía a veces se ven y demás, pero que de alguna manera se han lavado. Esto lo dicen en el programa sociólogos, también tenemos invitados y demás que trabajan un poco el tema. Entonces, ¿qué sucede? La cumbia ya
pasa a ser una música que trasciende clases sociales, que trasciende días, es decir, ya no estamos hablando de una música que se escucha, que una determinada clase lo escucha todo el día y otra determinada clase lo escucha el fin de semana. No es así. Quien viva en Santa Fe, en cualquier barrio de la ciudad, supongo que te debe pasar, no sé si por experiencia personal, un vecino, un amigo. No, seguro. Tenemos gente que escucha todos los días de la cumbia como parte de su vida, de cualquier Pero seguro barrio. sí, me he subido a coches de chicos jóvenes que ponen un CD y escuchan cumbia, pero esos jóvenes no se acercan a los bailables, a eso voy yo. Los bailables, me parece, siguen siendo patrimonios del sector que le es fiel a la cumbia de toda la historia de la cumbia. Sí, igual hay bailables que son más céntricos, más de Recoleta, y algunos sí se acercan ahí. Si vos me decís a dónde se acercan y dónde van, sí, seguramente es ahí, más que a boliches un poco más alejados o que no pertenecen a sus barrios, digamos, ¿sí? Los bailables hay un mix, digamos. ¿Vos decís que en los bailables céntricos sí hay como una mezcla? Hay un mix, sí, sí. Es un mix. Obviamente que no es mayoría de gente, suponete de Recoleta, que vos acabas de mencionar, no es mayoría de la gente de Recoleta, pero hay gente que va, sí, que va a bailar. Este chico que, digamos, Nicolás, que es un poco el protagonista o el eje del cual se empieza a contar la historia, ¿es músico? ¿Está formando su grupo de verdad? Está formando su grupo de verdad. En realidad él está como con varios proyectos. Está con su hermano, han hecho algo un poco cumbia, con temas latinos en un disco que estaban como grabando y demás. Sí, y él está como en varios proyectos, pero él es el fiel reflejo de lo que está ahí, más allá de que alguna que otra situación puede estar un poquito más ficcionalizada que otra, pero en general es el fiel reflejo. ¿Y formó su grupo? Él está en ese mismo proceso, aún no lo ha terminado de... Aún no está. No está, o sea que tal vez tengamos que hacer 4 capítulos más para... Bueno, pero estate atento porque cuando esté el grupo tenés que ir a registrarlo. Claro, exactamente, sí. Che, y el montaje, vamos a hablar un poco de esta etapa donde tenés todo el material, que obviamente reescribe el guión, todo. ¿Fue complejo empezar a armar cada capítulo a partir de todos los materiales que hiciste? Sí, fue complejo si bien respetamos bastante el guión, o al menos se intentó mantener la idea original, o se reescribieron los guiones también, porque hubo una etapa después de la preproducción, antes de entrar a rodar, que se reboceteó, digamos, lo que ya era el guión original, nos vamos encontrando con muchas cosas nuevas. Fue complejo, por la cantidad de material que había, ¿no? Esta cuestión de lograr algo natural nos llevó a captar bastante material, en algunos casos con una cámara, pero en otros casos con 3 cámaras también. Entonces había mucho material sobre el cual elegir. Las entrevistas, en general decidimos que sean entrevistas que atraviesen a todos los programas, es decir, tomar un entrevistado, a veces un entrevistado por su riqueza histórica o por lo que nos podía contar, que él conocía, atravesaba los 4 temas, ¿no? Digo, los Palmeras son un grupo que marcan un estilo en un montón de cosas, entonces ellos, tanto en lo social, en lo musical, en lo cultural y en lo económico, están presentes, es ineludible eso. Entonces, una por el material, sí, y después había algunas premisas que desde el comienzo de la idea que se mantuvieron a rajatablas en el montaje, como ser la música. El programa, la premisa principal era que sea un programa musical. O sea, que sea un programa que todo el tiempo esté atravesado por la música. Y eso se cumple. Y que la música vaya como traspasando, ¿no? De pronto es una música de radio y pasa a ser una música, un recital. Eso me gustó muchísimo. Y de pronto pasa a ser una música de alguien tocando. Es lo que sucede. Entonces... esto se mantiene en el montaje y también se mantiene la cuestión del contraste. Había una idea primaria de mostrar a los ídolos, digo, en un barrio caminando o haciendo sus compras en una carnicería y de pronto esas personas arriba del escenario, en Santa Fe, en Buenos Aires, y más son ídolos inalcanzables. Y bueno, ese contraste que llama muchísimo la atención, ¿no? Que son gente son nuestros vecinos. Sí, ¿con cuáles de los grupos, digamos, trabajaron más esta cuestión de la cotidianidad y del escenario? Porque yo en la hora que vi estaba Sergio Torres, por ejemplo, los del Bohío también, creo. Los del Bohío aparece más un poco desde el lado histórico, sí. Hay algunos ensayos también. Caniche también, Caniche lo tenemos en su casa, bueno, en un estudio un poco más formado, pero después también lo vemos tocando con la guitarra o componiendo un tema como él lo hace habitualmente. Eso está buenísimo, la composición ahí. Y de pronto
claro, y de pronto tocando en un recital. Sí, en la mayoría de lo que se podía tocar este contraste lo veíamos igual. Claro, nuestro mayor rodaje y la mayor puesta estaba en los lugares, en los barrios, en las anécdotas, en determinar cuál era la forma de vida de ellos, el humor, cuál era su día a día, ¿no? O sea, cómo era su forma de componer, de trabajar. Entonces, la mayor carga de rodaje está puesta en los barrios, en las situaciones, no tanto en los recitales. En los recitales hay, pues lo necesitamos tener porque es, te repito, el partido del domingo, claro, ¿no? Claro. Es lo que se ve. Pero nosotros íbamos atrás de lo que había ahí. Claro. Sí, no alcancé a ver si también tiene la palabra gente que va a los bailables. No tenemos testimonios. Tenemos una parte que son unos bailarines, ¿sí? Que mostramos un poco como lo que sería la previa, como es su ritual a la hora de ir a bailar. Ese es otro fenómeno que dice, no sé si alguien de los Palmeras dice que la cumbia santafesina es... sí, los Palmeras, lo reconoces en cualquier parte del mundo el que baila cumbia santafesina. Porque el que baila cumbia santafesina es muy diferente a cualquier otro que baila cumbia, ya sea en América del Sur o en propia Argentina, ¿no? Sí, si uno no está habituado a ver, en el documental aparecen algunas parejas bailando y llama muchísimo la atención porque es un... Digo, depende, no sé cómo bailas vos, pero... Yo bailo muy mal cumbia, pero bueno, pero yo también, entonces... la verdad que me provocó una envidia tremenda. Claro, exactamente, es un asombro, ¿no? Hay muchas vueltas ahí. Entonces en el programa hay unos bailarines, ¿no? Que más allá de estar bailando y también del acto final de bailar, tenemos como la previa, como qué es lo que sucede, cuál es su ritual a la hora de ir a bailar. Realmente bailan maravilloso. Pero la misma gente que está en el bailable, que hiciste registros acá en boliches de Boulevard, todo, es impresionante lo que bailan. Bueno, una socióloga lo comenta en el programa, ¿no? Habla un poco de qué representa el baile, ¿no? Hay una cuestión social, una cuestión de relaciones sociales a través del baile, de progresos, de expresiones, ¿no? Un montón de cuestiones. ¿Y a vos qué te dejó después de todo estos 2 años de todo el proceso, de la pre, el rodaje, la postproducción? ¿Qué te dejó Yo Cumbia? Bueno, varias cosas. Una, trabajar con un equipo maravilloso, la experiencia de conocer gente, me ha tocado conocer muchísima gente, entre tantos, por ejemplo, una persona que se sumó de Rosario, Ramiro, que él fue el que nos brindó material de archivos, una persona muy fanática de la cumbia, que vive en Rosario, pero es fanática de la cumbia santafesina, tuvo un grupo en Rosario llamado Los Brillantes, por ejemplo, por darte un nombre, ¿no? Conocer a él fue una experiencia genial, te sumás gente, pero lo que más rescato, sin lugar a duda, y que te queda después de meterse de lleno en algo a conciencia o con pasión, es la gente y la forma en que esa gente ha construido lo que construyó. ¿Cuál fue esa forma? Eso está también, digo, es lo que me dejó a mí, pero en el documental se entredeja ver de fondo. ¿Cuál es esa forma? Es la forma del sacrificio. O sea, la gente de la cumbia construyó la forma desde ese lado, desde ir para adelante, de no medir en problemas económicos o demás cuestiones, ¿sí? Ellos son personas que tenían un sueño, que vieron una posibilidad de trabajo, una posibilidad de crecimiento económico también. Crecimiento económico, de expresión, ¿no? De sociabilidad, un montón de expresiones que engloba la cumbia y eso fue lo que te deja, ver cómo esa gente hizo lo que hizo y por eso la cumbia es lo que representa, por eso tiene la identidad que tiene, por eso tiene la historia que tiene, por eso tiene la actualidad que tiene también, por eso representa un fenómeno cultural con muchísimas aristas, que sin duda, ¿no? Muy difícil de abordar, pero está muy bien, muy bien, mucho trabajo. Así que sí, la gente eso te marca, te marca muchísimo, sí. Qué bueno. Y yo diría escuchar la cumbia también de otra forma, eso me dejó, que era lo que buscaba un poco y estaba como... O sea que hoy la escuchás de otra manera. Sí, yo lo pensaba, yo creo que el conocimiento nos condiciona, nos influye, nos enriquece, ¿no? Nos hace sentir, escuchar de otra forma, ver una película de otra forma, ¿no? Claro. Estamos en un programa de cine. Entonces yo iba con esa hipótesis, esa premisa, y la verdad que la pude cumplir. Que entendiendo atrás de lo que hay de la música, uno puede escuchar de otra forma, puede sentirla de otra forma, apreciarla de otra forma, puedes escucharla un poco más, ¿por qué no? Qué bien, qué bien. Pablo, y sacándote un poco de la cumbia, y yendo más a lo cinematográfico,
Si tuvieras que decirme alguna película que sea como de referencia tuya o que Bien. volviste a ver más de una vez por X motivo, ¿cuál es? A mis colegas, que creo que te debe pasar, no sé si poner algo en boca tuya, pero digo, a mis colegas les pasa que identificarse con una película es Sí, bastante sí, complicado. todos ¿no? dijeron lo mismo y es así. Es muy difícil porque uno está en la cuestión audiovisual y por gusto o por trabajo va viendo un panorama muy amplio. Pero si tengo que elegir una, y seguramente es por la época, por la infancia, por la preadolescencia, es Volver al Futuro. You've got a real attitude problem, McFly. You're a slacker. You remind me of your father when he went here. He was a slacker, too. No McFly ever amounted to anything in the history of Hill Valley. Y yo creo que me suena como que es un primer antecedente, un detonante, ¿no? El detonante de que uno se dedique a lo que se dedica, me parece, ¿no? Tal vez no representa ni siquiera el cine que he mirado después de eso o que uno esté mirando actualmente, pero sí es un primer detonante, porque uno la miraba sin conciencia, pero en sí la narrativa de la película, la frescura de la película para su momento, todo eso me marcaron mucho, claro, sí. Sí, la pregunta tiene que ver con eso, porque uno, es verdad lo que vos decís, y todos los que pasaron por el programa lo manifiestan, digamos, uno es muy difícil porque tiene muchas películas preferidas y porque en distintas etapas de la vida uno se identifica con algo en particular. Con determinado cine, claro. Exactamente, exactamente. Pero está bien lo que decís, porque está bien también rescatar esas huellas que algo nos dejaron en alguna época de nuestra vida, ¿no es cierto? Que no necesariamente tiene que ser hoy nuestra referencia cinematográfica, no, pero sí rescatarla por X motivo, ¿no? Y capaz que están muy lejos las referencias cinematográficas de ahora, están muy lejos de un Steven Spielberg y de un mainstream o de ese tipo de cine, estamos ¿no? hablando de una película que tiene 20 y pico de años, Volver al Futuro. Y estamos hablando del 85, sí, yo la vi posteriormente. Primero tuve la oportunidad de verla 3 en un cine de muy chiquito, no me acuerdo si era Cine Roma o por ahí, y después volví a ver la 1 ya un poquito más grande, y claro, la infancia y la preadolescencia son épocas que son fuertes en la vida. Son muy fuertes, ¿no? Visto a la distancia un poco. Claro. ¿Y vos estudiaste comunicación social? Estudié comunicación social en Entre Ríos. En Entre Ríos y después y cine también en la UNL, carrera a distancia. Ajá. Producción de cine y video también, sí. Ajá. Así que, por eso te digo, estás en tu doble rol, digamos, de comunicador y realizador. Exactamente. Y la comunicación evidentemente te ha servido muchísimo para todo. La comunicación sirve muchísimo. Las grandes áreas que uno se puede formar y que atraviesan todas las otras áreas, digo, como ser un montajista sirve muchísimo al que, si tenés que dirigir posteriormente, bueno, son dos áreas que también, ¿no? O mini áreas que se vinculan. Hoy te dedicas más al montaje, vos hoy en tu estoy llevando vida adelante, profesional, sí, una productora, PAR, y que nos dedicamos más a lo que es postproducción, todo lo que tenga que ver con animación, con corrección de color, con efectos visuales. Bueno, y has trabajado en series para Encuentro con Mauricio. Con Mauricio, que ha estado presente aquí en el programa también, Mauricio Minotti, de Malchicocino, y hemos hecho lo que es toda la... ¿Desde Historia de Santa Fe arrancaste? Arrancamos con escenas de la historia de un país, estamos haciendo las 2 escenas de historia de un país, más hicimos una serie que quedó fuera que era Pioneros, más retratos, más Rebelión de los Llanos, ¿no? Sí, hicimos todo lo que es... ¿Qué hiciste ahí? ¿Corrección de color? Ahí hicimos todo lo que es animación. Animación. Animación entendido, digo, hago una aclaración por ahí, porque vale la pena, creo, lo que es el lenguaje de motion graphic. Por ahí todavía se sigue creyendo animación y estamos pensando en animación tradicional. A ver, explícalo un poquito más a eso. Y motion graphic es una animación gráfica, ¿sí? Digital, moderna, que tiene como fundamento mucho impacto, mucha creatividad y que tiene su base en el diseño gráfico. Esa es la primera. Y después tiene algunas otras características como ser que condensa un montón de tipos de animaciones juntas, por eso se hace muy rica. Digo, en el motion graphic podemos tener 2D, podemos tener 3D, stop motion, fluidos, morph, hay un montón de tipos de rotoscopía, un montón de tipos de animación que se condensan y además se utilizan en un montón de productos, ¿no? Desde la televisión, al cine, mappings. Se usa mucho en los documentales de encuentro. Documentales de encuentro, títulos de película. Nace como título de película. Nace como título de película. Saúl y de hecho Bass, lo ¿no? usás en tu serie, porque lo que pude ver es que cuando hablas de la historia de la cumbia,
lo trabajás de esta manera. Trabajamos un poco de animación. La idea era no invadir demasiado tampoco el producto documental, ¿sí? Tomar con sutilezas algunas cosas y que la gráfica, también hay una gráfica muy colorida, eso le da un toque que es lo que, si bien trabajamos en los barrios con luces naturales y demás, después hay un trasfondo de la cumbia que es una música muy movilizadora, es una música muy alegre, que como te decía ya trasciende los fines de semana, ¿no? Sí, entonces, sí. esa Tiene otro color, digamos. Tiene otro color y eso está tratado en el programa, sí. Y la parte de historia la trabajamos en los 4 capítulos, ¿no? La historia social, pero también la historia musical, la historia cultural, los orígenes de y la dónde historia viene la económica, cumbia. sí. Claro, claro. Sí. Bueno, Pablo, se nos ha terminado el programa. Bueno. Muchas gracias. No, por favor, Diego, gracias. Y entonces la continuación de Yo Cumbia va a ser, cuando Nicolás forme su grupo, vendrá después de la cumbia, no sé. Y esperemos, la verdad que... ¿Estás trabajando en algún proyecto o todavía no? No, la verdad que por ahora está muy reciente esto. Estamos muy recientes. Hay proyectos, hay algunas ideas de en algún momento trabajar animación para Pacapaca, para algo un poquito más allá. Hay algunos proyectos por ahí en carpetas todavía, pero... La verdad que sí, la cumbia nos ha dejado una experiencia sumamente gratificante. Y está recién terminadito. Este es el comienzo, sí, claro. Es el comienzo, así que te agradezco a vos por, en el comienzo de esto, haberme invitado y poder difundirlo. Por favor, me pareció muy interesante poder difundirlo. Y vuelvo a repetir, ojalá podamos tener la serie en el canal pronto. Claro. Así que eso ya no depende de nosotros, pero bueno, haremos ahí te voy a avisar y volvemos a hacer una nota para difundirlo. Te agradezco mucho. No, por favor, gracias a vos. Bueno, como siempre quiero agradecer al personal técnico de Calovideo, a Víctor y Alejandro que me vistan en Company, San Martín 2153. Se viene el Día de la Madre, así que acérquense. No dejen de escribir al Facebook del Rectángulo Obtuso, donde pueden encontrar los programas anteriores, hacer comentarios, lo que ustedes quieran. Y nos encontramos la semana que viene.